todos. Bueno, esta mañana seguimos nuestro estudio en Segunda de Timoteo. Esta es la última de las epístolas pastorales y estamos avanzando en el capítulo 1 y les recuerdo de qué se trata esta carta, porque hay varias visitas esta mañana y estamos estudiando la última carta que escribió el apóstol Pablo. Gran parte del Nuevo Testamento viene de su puño y letra. Y el Señor lo usó a Pablo como un embajador del Evangelio en muchísimos lugares. Él fue un apóstol, un fundador de iglesias. Pero dentro de todas las personas que estuvieron cerca de Pablo, hubieron algunos que fueron especiales para él. Y de todos, su hijo amado, el muchacho que él vio como su propio hijo y con el que tuvieron una relación tan especial, fue este hombre, Timoteo, del que estamos leyendo en esta carta. Para este momento, que Pablo había sido usado por el Señor muchísimo, cuando llegamos a 2 de Timoteo, Pablo está al final de su vida. Y el cristianismo había crecido y había empezado a sentirse como un problema para el Imperio Romano, una amenaza. Había muchas sospechas y falsas acusaciones contra los cristianos. Y aunque al principio los romanos no tuvieron mucha intención en perseguir o en frenar lo que estaba pasando, ahora las cosas habían cambiado. Y el emperador de Roma, Nerón, había culpado a los cristianos de un gran incendio que había sucedido ahí en la ciudad, y a partir de ese día había empezado la primera gran persecución que iba a seguir con otras persecuciones, y por más de 200 años la iglesia iba a sufrir de parte del imperio. Así que las cosas estaban cambiando drásticamente en todo el imperio. Y una de las primeras cosas que hicieron los romanos fue buscar a los cabecillas. Pablo era uno y no tardaron en encontrarlo y en traerlo a la ciudad de Roma para sentenciarlo y ejecutarlo. Pablo era un ciudadano romano, así que no lo podían matar sin un juicio. Lo llevaron a juicio y en ese primer juicio, no sabemos cuál fue la acusación, pero no lograron condenarlo, así que pospusieron la sentencia y le dieron un tiempo para un segundo juicio. Mientras Pablo espera el segundo juicio, está en una prisión que es un pozo y él está solo en ese lugar. El cristianismo ahora pasa a ser una religión ilícita y mucha gente tiene miedo aún de lo que va a pasar. Así que muchos de los que fueron compañeros de Pablo empiezan a desertar. Gente que había apoyado a Pablo, que Pablo había fundado estas iglesias, ahora se desvinculan de Pablo. Y ahora pretenden no tener nada que ver con él. Y Pablo está solo en ese lugar. Hay algunos hombres que llegan a tener contacto con él, entre ellos está Lucas. Tal vez es él el que le lleva lo que Pablo necesita para escribir esta carta. Él sabe que dentro de poco lo van a matar. En el segundo juicio seguramente lo van a sentenciar a muerte y queda poco tiempo. Él es un hombre muy sufrido y ahora está en sus últimos momentos de vida. Y ahí, en esa prisión solitaria, Pablo no está pensando en él. Él no está pensando con autocompasión en su situación. Él no está ofendido o con amargura contra Dios por haber permitido que todo esto suceda. Él no está arrepentido de las decisiones que tomó y que le llevaron a este lugar. Todo lo contrario. Él está lleno de gozo y esperanza. Su vida está firme, está segura. Él sabe que su vida terminó y como una gran carrera, él ahora lo único que está esperando es que llegue el momento de la premiación.
Y él sabe que está a punto de partir, pero antes él tiene que afirmar a su hijo en la fe, Timoteo. Así que le escribe esta carta para alentarlo. Timoteo está sirviendo, Pablo lo había encomendado a una tarea y Timoteo está acompañando a una iglesia y afirmando a esta iglesia, y él sabe lo que está pasando. Timoteo escuchó de lo que pasó con Pablo y él está en una situación muy difícil. Es un hombre joven, en más o menos mi edad tenía Timoteo, más bien de carácter tímido. No era por naturaleza un líder excepcional o visible. Y él tiene que enfrentar ahora toda esta ola de persecución que va a venir, y encima su mentor está preso y a punto de morir. Y en medio de toda esa situación recibe esta carta que le va a llamar a ser un obrero fiel. La semana pasada estuvimos estudiando los versículos 6 y 7, donde Pablo le habló a Timoteo de su llamado y de todo lo que Dios le dio para poder mantenerse firme, pase lo que pase y venga lo que venga. Hoy vamos a seguir nuestro estudio, vamos a leer desde el versículo 8 al 14, vamos a ver si nos da el tiempo para terminar toda la sección. Y el tema que vamos a ver esta mañana lo titulé con esta expresión: vive sin vergüenza en un mundo hostil. Pablo va a llamar ahora a Timoteo no solamente a mantenerse fiel, sino a levantar su mirada y tener seguridad en su identidad, en la misión que recibió, en el mensaje que está predicando, y lejos de sentirse intimidado y avergonzado por todo lo que está pasando, Timoteo tiene que afirmarse para seguir adelante la tarea con la seguridad que Pablo está demostrando. Pablo va a hablar de él mismo, Pablo va a hablar de qué le sostiene a él en esta situación. Porque Pablo quiere que Timoteo lo imite. Pablo quiere que Timoteo, que lo ha acompañado por muchos años, Timoteo que lo ha imitado en muchas cosas, ahora Pablo quiere que Timoteo lo imite en cómo enfrentar la persecución y la dificultad. Bueno, y esto es lo que vamos a estudiar esta mañana, esto es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos. Lo que Pablo quiere es que cada creyente lo imite a él y que pueda vivir en un mundo hostil y difícil, con fidelidad, con confianza y sin vergüenza de lo que profesan. Como cristianos tenemos que entender que el llamado que Dios nos ha hecho implica padecer y tenemos que estar listos para eso. Y este pasaje nos va a dar instrucciones de cómo vamos a vivir nosotros en el mundo en donde nos toca vivir hoy. Así que vamos a leer el pasaje y después vamos a estudiarlo juntos. Arrancando en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El corazón de toda esta expresión, de toda esta sección, está ahí en el versículo 8, cuando Pablo dice, no te avergüences, no te avergüences. Y de eso vamos a hablar esta mañana.
Quiero guiarte por cada parte y quiero mostrarte primero ese tema general que va a tratar Pablo y después cómo lo va a desarrollar. En las primeras expresiones vos ves cómo Pablo va a introducir este tema y arranca diciendo por tanto. Y esto es lo que conecta con lo anterior y quiero recordarte de qué hemos estado hablando. Pablo empezó afirmando a Timoteo, diciendo, Timoteo, yo sé que vos tenés una fe genuina. Lo veo en el testimonio que tu vida da de eso. Y sé que esto ha venido desde las generaciones anteriores y Dios está obrando para formar el hombre que hoy vos sos. Un hombre que ha abrazado el Evangelio y un hombre que tiene todo para seguir adelante. En los versículos que vimos la semana pasada, lo que Pablo le dijo es Dios te equipó para lo que Él te llamó. Él te dio un don y vos tenés que avivar ese fuego del don. Y pase lo que pase, recordar que tenés todo lo necesario para enfrentar esos desafíos. Y entonces ahora viene el versículo 8. Por tanto, y ese por tanto entonces lo que te va a decir Pablo ahora, es que siendo de que vos has sido equipado por Dios, para que no retrocedas en cobardía, sino que avances como un soldado valiente del Señor, equipado para la misión. Por esta razón, entonces, ahora te digo, no te avergüences. Esta expresión, no te avergüences, aparece en muchos otros pasajes, pero quiero solamente recordarte dos pasajes. Lucas capítulo 9, versículo 26, es el primero. En este pasaje, el Señor Jesús habló de lo que iban a tener que enfrentar sus discípulos. Él les habló de los peligros y la persecución que iba a venir. Y les hizo este mismo llamado a vivir en un mundo hostil sin vergüenza. Y mirad lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Jesús enseñó que una de las marcas de un verdadero Hijo de Dios es que Él no tiene vergüenza de haber abrazado la verdad del Evangelio. En un mundo que se burla de Él, en un mundo que lo menosprecia, en un mundo que lo intimida, en un mundo que lo ataca, Él sabe lo que ha creído. Y Él va a estar dispuesto a pararse con firmeza frente a ese mundo y confesar a Cristo y no negarlo. Lo que Jesús está diciendo es que cuando llegue el momento de la prueba, esto va a poner en evidencia lo que cada persona es. Y que aquellas personas que se avergüencen del Señor, entonces cuando Cristo venga, Él no los va a reconocer. Aquellas personas que van a decir, no, yo no conozco a este hombre, aquellas personas que van a negar a Cristo, estas personas van a demostrar no ser de Cristo. Ahora vos decís, pero Matías, la vergüenza es algo con lo que lidiamos todo el tiempo. Y es verdad, no hay uno solo de nosotros, por más personalidad extrovertida que tengas, que podría decir que nunca hubo un momento donde sentiste vergüenza de hablar, de hacer lo que había que hacer. En algún momento, en algún contexto, en tu trabajo, con tus compañeros de escuela, en tu barrio, en algún momento decir que eras cristiano implicaba un precio. Y te costó abrazar ese precio. Y trataste de evitarlo, trataste de rodearlo, trataste de evitar la conversación, trataste de poner una cara que no, en ese chiste no se note que vos sos distinto, para que entonces no te vayan a decir nada y te vuelvan loco el resto del día. De alguna manera vos trataste de aliviar esa presión. Y lo entiendo. Todos nosotros estamos en esa batalla con nuestro propio corazón. Y por eso necesitamos exhortaciones como esta, donde Pablo nos habla y nos va a guiar a cómo vivir una vida sin vergüenza. Cuando Pablo le usa esta expresión a Timoteo, esto no es porque Timoteo haya estado avergonzado. Él es un hombre que está sirviendo, él está en el frente de batalla. La forma en la que Pablo se lo dice, lo que demuestra es que Pablo le está advirtiendo de un peligro.
de algo que podría llegar a pasar y que Pablo le está ordenando a Timoteo que no debe pasar. Lo que no debe pasar es que cuando suba la presión, Timoteo retroceda en vergüenza de lo que él ha confesado. Vos tenés que entender ese contexto en donde él estaba. A vos te parece que tu contexto es difícil, ¿no? Vos pensás, Matías, vos no sabés lo que a mí me toca, en mi lugar. Me van a hacer el hazme reír de todos, ¿no es cierto? Si yo me paro y hablo lo que realmente estoy pensando o creyendo. Ahora, en aquel tiempo, quiero que te pongas en los zapatos de este hombre Timoteo. Timoteo tenía que pararse frente al mundo para anunciar la salvación en un hombre que fue crucificado. Claro, para hoy nosotros la cruz es un símbolo religioso, pero en ese tiempo no era eso. En ese tiempo era el símbolo de mayor vergüenza que alguien podía imaginar. La cruz fue diseñada por los romanos para exponer a las personas al mayor nivel de vergüenza imaginable. Y por eso todo lo que se hacía que estas personas estén de esta manera. Los llevaban al lugar público, frente a un camino transitado. Lo desnudaban completamente. Lo colgaban en una cruz, ponían un letrero sobre su cabeza para que todos vean lo que él hizo y lo que él es, y todos se burlen de él, y todos lo vean como lo que realmente es, y nadie se atreva a hacer lo que este hombre hizo. Así que la cruz es el símbolo de vergüenza. Y Timoteo tiene que predicar en cuanto a la cruz. La resurrección es algo que en ese tiempo era visto como algo totalmente absurdo. Muchos hablaban de dioses que venían y hacían cosas, pero Dios hecho carne, eso no tiene lógica. La resurrección del creyente, no una vida futura, esos muchos lo creían, pero que el cuerpo físico va a volver a la vida, eso es absurdo. Eso es una locura. Y encima ahora, el gran apóstol Pablo, el hombre que había viajado por todo el mundo predicando este evangelio, ahora está en una prisión, en un pozo tirado, esperando ser ejecutado. ¿Qué gloria hay en eso? ¿Quién querría sumarse en la lista de los cristianos en ese tiempo? ¿Quién querría identificarse con este grupo de fanáticos desquiciados que terminan torturados y muertos? Y la presión iba a subir más y más. Y en medio de ese contexto, lo que Pablo le va a decir a Timoteo es: no tengas vergüenza de quién sos y lo que has creído. Hoy el mundo evangélico y el mundo cristiano tiene vergüenza del mensaje que predica. Lo ves cuando, por ejemplo, las iglesias tratan de parecerse lo más posible al mundo para que no crean que somos fanáticos religiosos. Somos gente normal, somos gente provechosa para el sistema, ¿no? Entonces la iglesia empieza a cambiar su mensaje, y su mensaje, en vez de ser predicar la cruz de Cristo, es un mensaje de ayuda social. Nosotros estamos para hacer el bien a la sociedad, para servirles. Y claro, ¿a quién no le gusta escuchar eso, no? Pero en una sociedad donde lo que nosotros creemos es absurdo, es anticientífico, es tonto, qué difícil es mantenerte hablando de lo que tenés que hablar. La iglesia hoy tiene vergüenza del mensaje, y lo ves porque acomoda su mensaje al gusto de las personas. Entonces le dice a la gente: Jesús te quiere hacer feliz. Jesús te va a dar lo que vos deseás, te va a ayudar con tus problemas. ¿Y quién no quiere escuchar eso? ¿De qué manera eso es ofensivo? No, eso es atractivo, la gente viene. Pero hablarle a las personas de su pecado, de que Dios está irado con ellos por su rebelión contra Él, y que su única esperanza es abrazarse a la cruz de Cristo para la salvación de su alma, eso es ofensivo.
Eso es inapropiado. No se habla de esas cosas. Podemos hablar de otros temas, pero de eso no. Ahora, en medio de nuestra situación, nosotros tenemos que escuchar a este hombre que está en una prisión a punto de morir y que es él el que está alentando a los demás, diciéndoles: no se avergüencen, no se avergüencen. Esta fue la actitud de estos primeros cristianos. ¿Se acuerdan ahí en Hechos capítulo 5, versículo 41? Cuando agarraron a Pedro y a Juan y los azotaron y los intimidaron y le dijeron: de ninguna manera hablen más del evangelio. Salieron, dice, de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, sufrir por el evangelio es algo de lo cual soy indigno, pensaban. Y el que nos hayan dado ese privilegio es un gran gozo para nosotros. Claro, los líderes pensaban que los iban a amedrentar y que iban a callarlos. Pero ellos no tienen vergüenza de lo que creen, ¿no? En Gálatas 6:14, Pablo también habla, y mirá lo que dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto que es tan vergonzoso y tan ofensivo para todos, esto es mi causa de gloria. No solamente no me da vergüenza, estoy orgulloso de creer en Cristo, mi Salvador, que murió en una cruz en mi lugar. Esta es mi gloria, no es mi vergüenza. Y esto es lo que Pablo le está llamando a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Sabes que esta expresión está traducida de una frase griega donde la palabrita, el verbo dar, no está? Lo podríamos traducir de esta manera: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. El traductor leyó eso y dijo: no avergonzarse del testimonio significa no avergonzarse de dar testimonio. Por eso le puso el verbo dar. Pero en realidad el sentido más correcto de esta lectura tiene que ver con no el testimonio mío en cuanto al Señor, sino el testimonio que el Señor dio. O sea, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: no te avergüences del testimonio que el Señor, nuestro Señor, dio. Muchos textos muestran el ministerio del Señor como un ministerio de un testigo. Jesús fue el Dios hombre que no habló por cuenta propia nunca. Todo lo que él dijo en todo su ministerio fueron las palabras que escuchó del Padre. Y él fue un testigo fiel, que aún Pablo lo dijo en 1 Timoteo, ¿no? Frente a Pilato, él dio testimonio. Jesús nunca cambió su mensaje para acomodarlo a las personas. Él habló de la verdad. Y esa verdad que escuchamos del Señor, esa verdad que viene del Padre, esa es la verdad que nosotros abrazamos. Es la verdad de la cual no nos vamos a avergonzar. No nos avergonzamos del testimonio que el Señor dio. Y lo otro que agrega Pablo: no te avergüences ni del testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Quién querría identificarse con un hombre como Pablo? Un hombre que por los estándares humanos fracasó en todo. Él arrancó su vida con un potencial tremendo. Aventajaba a todos. Estudió en las mejores escuelas, a los pies de Gamaliel. Él perfilaba para ser el líder de la nación de Israel. Y ahora está a punto de morir. No tiene nada. Los propios, los de su grupo, lo abandonaron. ¿Dónde está esa gran vida? ¿Dónde está el fruto del evangelio? ¿Dónde está el beneficio de hacerme cristiano? ¿Quién querría ser un cristiano si a los cristianos les pasa todo esto? Imagínate si a los cristianos les fuese todo bien. Eso generaría mucha tensión. Pero ¿quién quiere identificarse con el apóstol Pablo? ¿Quién quiere compartir el fin del apóstol Pablo?
¿No quieren todos llegar a tener algo, lograr algo, ser alguien? ¿Quién quiere aspirar a esta clase de vida? Pero Timoteo tiene que ver al apóstol Pablo en esa prisión y no avergonzarse. Pero ¿cómo puede ser eso? Estaría orgulloso si su líder, si su mentor hubiese tenido reconocimiento, influencia, posesiones. Yo lo sigo a Pablo. Pero ahora, bueno, de eso se trata. Entender la base sobre la cual se apoya un cristiano verdadero. Así que lo que sigue a continuación es una serie de principios que nos van a ayudar a no avergonzarnos en esa lucha que tenemos en nuestro corazón cada día y abrazar el Evangelio como Pablo lo hizo y como lo está llamando a Timoteo. Así que vive sin vergüenza en un mundo hostil, en primer lugar, teniendo la actitud correcta hacia el sufrimiento. Vas a poder vivir de esta manera si vos tenés la actitud correcta hacia el sufrimiento. Nosotros estamos viviendo un fenómeno muy extraño en nuestro tiempo. Y el fenómeno es este. En el mundo occidental, muchos cristianos creen que Dios tiene como objetivo hacernos felices. Y que la meta de Dios para nuestra vida cristiana es que disfrutemos de esta vida lo más posible. Muchos cristianos lo creen. Algunos no te lo van a decir de esa forma directa, pero eso es lo que está en su mente. Y entonces cuando llega algo difícil, hace un cortocircuito en su cabeza. ¿Cómo puede ser? Si mi vida debería ser feliz, si mi vida debería tener un montón de beneficios. Soy cristiano, ¿no? Dios me salvó. ¿De dónde surgió esta idea? Bueno, esta idea no podría florecer en países distintos a los nuestros. En países donde, por ejemplo, es ilegal ser cristiano. La gente en esos países no cree que hacerte cristiano te va a mejorar las cosas, ¿no? Imagínate si estás en Franja de Gaza. ¿Esa gente piensa que hacerse cristiano te va a mejorar tu vida? No. Vas a perderlo todo. ¿Y por qué nosotros sí lo creemos? Bueno, por las circunstancias en las que estamos. Vivimos en países que se consideran todavía cristianos y hay ciertos beneficios sociales, hay ciertas ventajas y en medio de este entorno crecen las herejías. Una de las falsas doctrinas que han crecido muchísimo en nuestro tiempo es lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad. ¿Y qué te dice el Evangelio de la Prosperidad? Es lo mismo, si te haces cristiano, Dios te va a dar lo que querés, te va a sanar, te va a dar recursos, vas a lograr tus objetivos. Ahí cerquita tenemos una iglesia donde el cartel dice, tiene el título de la iglesia y abajo dice, donde Dios hace realidad todos tus sueños. ¿Quién no quiere ir a una iglesia así, no? Pero Pablo te confronta con la correcta perspectiva de cómo deberías entender qué significa haberte hecho cristiano. Todos los creyentes de la historia han entendido este principio. Y tal vez nosotros en nuestro entorno no estamos sufriendo tanto y por eso todavía estas falsas doctrinas nos hacen creer que tal vez esto es así. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 37. Estos hombres de fe que hicieron grandes cosas para Dios fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos son los héroes. Estos son nuestros héroes. Estas son las personas que vamos siguiendo, atrás de los pasos de ellos vamos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, sino participa
de las aflicciones. Esta palabra participa, es una palabra griega compuesta por 3 partes. Es una sola palabra, pero la palabra tiene, la primera porción de la palabra es una preposición que significa junto a, junto con. La segunda parte de la palabra es la palabra afligir, perdón, es la palabra malo, y la tercera parte es la palabra sufrir. Si unís esas 3 partes se forma la palabra que ahí usa Pablo. O sea, sufrir el mal al lado de, se podría traducir. Bueno, en español tenemos participar de las aflicciones. Lo que Pablo está haciendo es invitar a Timoteo a sumarse a aquellos que están sufriendo. Ahora, esto no es masoquismo, ¿no? No hay ninguna virtud en sufrir, si lo puedo evitar. No nos gusta sufrir y no quisiéramos sufrir. Si podemos evitarlo, lo vamos a evitar a toda costa. Pero lo que Pablo está diciendo es que como un creyente verdadero, equipado para la tarea que el Señor le ha dado, él no tiene que avergonzarse y para hacerlo, él tiene que tener esta actitud. El sufrimiento a veces es inevitable. Y cuando eso pasa, cuando llega el momento de tener que enfrentar el sufrimiento, lo que yo tengo que pensar es que me estoy uniendo a un gran grupo que ha sufrido a través de toda la historia. El pueblo de Dios. Y yo estoy participando junto con ellos de ese sufrimiento. Cuando llegue esa conversación y vos te vas a reír o no te vas a reír. O cuando llegue esa situación donde vos vas a hacer lo correcto o lo incorrecto. O donde llegue ese momento donde vos tenés la carga y sabés, tengo que hablarle de Cristo a esta persona, pero me da vergüenza. O qué va a pasar, las consecuencias que podría esto traer. O yo tengo que confrontar a esta persona con este pecado y mostrarle su necesidad de Cristo, pero no lo va a tomar bien. Cuando llegue ese momento, entonces tengo que tener la perspectiva correcta del sufrimiento, y esta es la perspectiva. A esto fuimos llamados. Esto es parte inevitable de la vida del pueblo de Dios. No es porque Dios sea un Dios masoquista, es porque vivimos en un mundo caído. Y es porque somos sus representantes en este mundo caído. Entonces, tenés muchísimos textos. Ahí Juan capítulo 15, por ejemplo. Le voy a leer varios. Juan 15, versículo 18. Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es natural, no son del mundo. No te podés sentir a gusto. Y a nadie le gusta sentirse un sapo o troposo, ¿no? Esa es la razón por la que existen las modas. Es la gente tratando de parecerse a todos los demás. Y esto lo tenemos instalado, ¿no? En nuestro corazón. Queremos sentirnos aceptados. Queremos sentirnos valorados. Y parte de eso es natural. Pero vos tenés que reconocer que vivís en un entorno hostil. ¿Por qué? Porque tu identidad es distinta, completamente distinta. Vos te parecés, vos haces las mismas cosas, pero sos totalmente distinto. Si sos de Cristo. Por eso tenés que participar de las aflicciones. Me gustaría leerle un montón de textos que anoté acá en cuanto a participar de las aflicciones, pero quiero llegar a completar todo. Fíjate que participar de las aflicciones es por el Evangelio. Esta expresión lo que te dice es que este es el fin del sufrimiento. ¿Por qué voy a sufrir? No porque me gusta sufrir, pero voy a sufrir porque soy parte de una causa, de una misión. Llevar el Evangelio, mostrar el Evangelio. Y esto es tan valioso que vale la pena sufrir por esto. Y Dios diseñó la proclamación del Evangelio para que incluya el dolor. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 24, Pablo dice también así,
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo que Pablo está diciendo ahí es que para que la iglesia sea edificada se necesita una cantidad de sufrimiento. Cristo tuvo una parte en ese sufrimiento, ¿no? Morir por nosotros. Pero todavía hace falta otra parte del sufrimiento que es necesario para que la iglesia sea edificada. Es que la iglesia lleve el mensaje de Cristo a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros salimos a predicar y sufrimos por hacerlo, lo que estamos haciendo es cumpliendo o completando la cantidad de sufrimiento que Dios planeó para que la iglesia sea edificada. ¿Sabías que Dios tiene un número específico de mártires que van a morir a través de toda la historia? En el libro Apocalipsis aparece esto, ¿no es cierto? Cuando el Señor dice, mira, antes de volver, antes de juzgar, esperen hasta que se complete el número de los que van a morir por la causa del Evangelio. Hay un número, hay una cantidad de sufrimiento y nosotros vamos a tener una parte dentro de ese gran paquete de sufrimiento que es necesario para que la iglesia se complete y sea edificada. Entonces va a ser por el Evangelio y vamos a sufrir por el Evangelio, vamos a sufrir según el poder de Dios. Es el poder de Dios el que nos va a sostener y nos va a permitir padecer en esos momentos sin renunciar, sin abandonar, con gozo. No son nuestras fuerzas, es el Señor que por medio del Espíritu Santo nos da el poder para vivir en cualquier clase de circunstancias. Entonces vos te sentís intimidado, vos temés, vos decís, ¿qué voy a hacer? No lo voy a poder soportar. Quiero decirte, sí lo vas a poder soportar. Si estás en Cristo, sea lo que sea, por el poder de Dios, ese sufrimiento se puede enfrentar por causa del Evangelio. Entonces vive sin vergüenza en un mundo hostil, en primer lugar, teniendo la actitud correcta hacia el sufrimiento. En segundo lugar, teniendo la perspectiva correcta de la gracia salvadora. Teniendo la perspectiva correcta de la gracia salvadora. Lo próximo que tenemos es una descripción de ese evangelio del cual no nos avergonzamos. Del cual Pablo nos avergüenza. ¿Se acuerdan de ese versículo conocido en Romanos capítulo 1? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuál es el evangelio del cual no nos avergonzamos? Acá está, resumido. Este es uno de esos pasajes donde en muy poquitos versículos se condensan muchísimas verdades. Es la doctrina de la salvación en su forma más corta y resumida. Muy, muy rica. Así que no vamos a tener tiempo de desarmar todo, pero sí quiero que veas lo siguiente. Lo que Pablo va a demostrar es esto. Timoteo, vos no te tenés que avergonzar del evangelio. No te tenés que avergonzar pensando correctamente en cuanto a sufrimiento, pero ahora recordando tu propia salvación, es esta la idea, ¿no? Vos fuiste salvado por la gracia de Dios y tenés que traer a tu mente lo que eso significó. Ahora, hay muchos de ustedes que han escuchado muchas veces el evangelio. Tal vez es la gracia de Dios la que está permitiendo que hoy lo escuches una vez más. Y este evangelio es el que salva. Y tal vez estos versículos que vamos a leer ahora sea lo que Dios use para rescatar tu alma de la perdición eterna. Hay varios que están visitando hoy la iglesia. Y quiero que escuches cuál es el evangelio. ¿Qué es la verdad? Que vale la pena morir por esta verdad. ¿Cuál es esa? Lo dice en el versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese evangelio que tenemos que entender, esa gracia soberana que tenemos, salvadora, que tenemos que recordar, es una gracia soberana.
¿Qué significa que es una gracia soberana? Bueno, significa que la salvación que Dios nos ha dado es un regalo inmerecido. Es una obra que Dios hizo por nosotros. Y mira cómo lo va a decir. ¿Quién nos salvó? ¿Saben que en este mundo lo que se proclama es la bondad del hombre? Lo que se dice es el hombre es bueno en sí mismo. Y el hombre lo que necesita es un mejor entorno para que las cosas funcionen mejor. Pero la Biblia choca, el Evangelio choca con eso. Y lo que dice es, el hombre no es bueno. El hombre es pecador. El hombre está perdido por su pecado. Desde el día 1. Él heredó el pecado que viene desde Adán. Y cada día que pasa, ese pecado se manifiesta, se ve cada vez más claro. Y él es esclavo de ese pecado, no puede escapar, no puede evitarlo. Ese pecado le condena, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y después de esta vida va a haber un juicio, donde todos los libros se van a abrir y todos los pecados van a estar delante del Señor. La Biblia dice que Dios está enojado con los impíos todos los días. Y el impío no puede cambiar esa condición. No hay ninguna iglesia, ningún grupo, ningún método que haga que cambie la corrupción que hay en su ser. Lo que una persona puede hacer es aparentar bondad, pero no puede cambiar su corazón. Tal vez los que están afuera te ven como una persona buena, pero Dios te ve como una persona perdida, como una persona sin esperanza, que no puede hacer nada. Imagínate esta situación, imagínate que vos venís en un barco, de repente hay una explosión en el barco y vos estabas justo en el lugar equivocado y explota el barco y vos salís afuera, al mar, en el medio del océano. Todo quemado, todo tu cuerpo por esa explosión, caes en el medio del mar. No podés abrir tus ojos porque las quemaduras quemaron todos tus párpados, todos tus ojos. El dolor es insoportable. No podés casi ni respirar y te estás hundiendo en ese mar. ¿Qué podés hacer en esa situación? Nada. ¿Vas a nadar hasta la costa? Es absurdo, es una locura. Tu única esperanza es que alguien se tire de ese barco y te rescate y te saque de una muerte segura. Esa es la situación en la que está cada persona en este mundo. Y lo que dice Pablo es que Dios nos salvó. No fue algo en conjunto, no fue una cooperación, fue una obra única y exclusiva de Dios. Él hizo todo. Él nos vio perdidos, Él nos vio enemigos de Él, Él nos vio rumbo a la condenación eterna y Él nos amó. Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Él obró nuestros corazones. Él trajo convicción de que estábamos perdidos. Él nos hizo entender la gracia y el Evangelio. Y nosotros nos abrazamos a Él. Pero es su obra, ¿no? Esto es el Evangelio. Es Dios salvando. Dios nos salvó y nos llamó. Este llamado significa que Dios, de forma específica, con mi nombre, me llamó a ser parte de su pueblo. Y su poder obró para que ese llamado traiga convicción y traiga una respuesta de parte mía. Este llamado fue un llamamiento santo. O sea, cuando Dios me salvó del pecado y me llamó a apartarme de ese mundo de pecado para ser suyo, para ser distinto, para vivir una vida pura, una vida santa. Y este es el llamamiento de todos los que estamos en Cristo. Esta es la marca de todos los que están en Cristo. Una persona que dice ser de Cristo, pero vive una vida que no muestra que él está abandonando el pecado, esa persona no es de Cristo. Porque el llamado a salvación es un llamamiento santo. Es un llamado a la santidad. Y eso es lo que Dios está haciendo en su pueblo, está santificándolo. Nos llamó con llamamiento santo. Y fíjate, agrega esta próxima expresión.
no conforme a nuestras obras. Su salvación no tiene nada que ver a lo que nosotros hacemos o somos. El verdadero evangelio es un evangelio que muestra a Dios como el único responsable por la salvación. Si vos podés decir que sos salvo por algo que vos estás haciendo, entonces no entendiste el evangelio. O algo que vos hiciste en un momento, entonces no entendiste el evangelio. Las personas que entendieron el evangelio saben que no tiene nada que ver con nada que yo haya hecho. Porque yo estaba perdido, era ese hombre hundiéndome en el mar, completamente quemado. Era cuestión de tiempo que esté en el infierno. Si estoy en Cristo, si estoy en la salvación, si estoy en el barco, es porque hubo un Dios que me salvó, que me amó y obró en mí. No de acuerdo a nuestras obras, sino conforme, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Si no fue que Dios no nos salva por lo que nosotros hacemos, entonces, ¿cómo Dios salva? ¿Por qué Dios salva? Te digo, pensalo en esta manera. Vos estás tal vez en este lugar hoy, escuchándome lo que estoy diciendo. Y tal vez vos todavía no has abrazado el evangelio. Tal vez vos todavía no has entendido el evangelio. Tal vez vos estás viviendo una vida religiosa, pero todavía no has nacido de nuevo. Y vos me decís, Matías, ¿y qué hago para ser salvo? Y yo lo que te acabo de decir es, no podés hacer nada. Nada podés hacer. Vas a morir y no podés hacer nada. Y vos decís, Matías, eso es catastrófico. Lo es. Y entonces, ¿qué esperanza hay? Tu única esperanza es la misericordia de Dios. Tu única esperanza es un Dios que salva. No lo que vos puedas hacer. Vos decís, no quiero ir al infierno. Depende de la gracia de Dios que no vayas al infierno. Pero tengo una buena noticia. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que te trajo a este lugar y te puso frente a su palabra, que es lo que Él usa para traer convicción. Y si vos estás escuchando este mensaje y sentís la convicción en tu corazón, eso es el obrar de Dios. Y lo que tenés que hacer es responder a eso. Creer en el evangelio, abandonar tu pecado y vivir para Cristo. Eso es lo que tenés que hacer, pero no lo vas a hacer porque vos sos una buena persona. Lo vas a hacer porque Dios está obrando. Lo vas a hacer porque por algún milagro, por alguna situación especial, vos estás acá adentro y no la persona que está pasando allá afuera. Por alguna razón que no tiene que ver con que vos seas especial o bueno o mejor. Tiene que ver con un propósito, un plan que Dios tuvo. Esa es la palabra que aparece ahí, un propósito, un diseño, una meta. Dios en su mente quiso que vos escuches el evangelio. Y la salvación no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con ese propósito y la gracia que nos fue dada. Nosotros recibimos, no damos. No tenés que venir a Cristo para ofrecerle tu vida. Vos no tenés nada que dar. Vos lo que tenés que venir a Cristo a recibir su gracia. Y recibir su gracia es encomendarte en sus manos por completo, para que Él sea el que va a dirigir el resto de tu vida. Pero es Él dándote a vos. Es Él dándote este don inmerecido. Esa gracia no solamente es soberana, es una gracia también eterna, porque mirá cómo agrega al final. Este propósito y esta gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay cosas que no podemos entender de Dios. Esto no lo podemos entender, porque nosotros vivimos en el tiempo. Y si vos empezás a pensar para atrás, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tenés de tu vida? Tratá de hacer memoria, ¿no es cierto? Y ahí te acordás tal vez en tu infancia, algo que decías, ¿hace cuántos años? 70 años atrás me acuerdo aquello que pasó. Bueno, pensá en esto. El momento que Pablo está hablando acá es el momento más remoto que jamás ningún ser humano
pudo imaginar. En un momento donde nada existía, en la eternidad pasada, si podríamos decirlo de esa manera, Dios planeó lo que ahora se ve, en este momento, donde Él obra en corazones trayendo convicción para que ellos puedan venir a Cristo y ser salvados. Esto no es un accidente, esto es un propósito. Esa gracia no solamente es eterna, es una gracia que se ha manifestado también. En el versículo 10, aunque fue planeada en los siglos, antes del inicio de los siglos, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El día en que Dios se hizo carne, ese día fue el testimonio para toda la humanidad de que su corazón se dispone en gracia para todos nosotros. Porque ese día Dios mostró su compasión, su misericordia, su amor, enviando a su Hijo a vivir entre nosotros y a morir en nuestro lugar. ¿Qué más testimonio necesitamos? Esta es la gracia hecha carne. Esta es la gracia evidenciada, lo que estaba oculto y ahora está manifestado, es visible, es comprensible. Esa gracia, fíjate, agrega otros conceptos más. A través de esa obra de Cristo, ¿qué es lo que Dios logró? Esa gracia que se manifestó logró este fin, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Lo que Dios trajo en Cristo es la victoria sobre la muerte. Ahora, se usa una palabrita ahí, que es la palabra quitó la muerte. En español, la palabra quitar nos da la idea de que ya no está más. En griego, la palabra que se usa no es la palabra de sacar y desaparecer, sino es la idea de hacer inefectivo. La idea de quitar la muerte ahí no tiene la idea de que el creyente no muere, porque nosotros morimos igual que los incrédulos. Pero a diferencia de los incrédulos, la muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte para el creyente es solamente la transición de esta vida presente a la vida eterna en la presencia del Señor. La muerte no es un enemigo que nos intimida. La muerte es esperada por el creyente con ansias, porque es el camino que nos va a llevar a lo que tanto deseamos. Es nuestro encuentro con el Señor y la vida eterna a su lado. Eso es la muerte. Cuando dice quitó la muerte, lo que está mostrando acá es que por medio de esa obra de gracia, lo que Dios hizo fue librarnos de ese tremendo enemigo. Ese enemigo que nadie puede vencer. Ninguna vacuna existe contra la muerte, ¿no? Porque aunque te puedas evitar el COVID, te vas a morir sí o sí de otra cosa, ¿no? La muerte es inevitable, no importa cuánto dinero tengas, no importa qué posición tengas, no importa si fuiste el presidente de la nación. Nadie puede vencer la muerte, pero Cristo la venció. Y Él vino y quitó la muerte. Anuló la muerte. Le quitó su poder a la muerte. Y sacó a luz la vida verdadera, la vida abundante, la vida eterna, que es ahora y para siempre, por su gracia, la vida y la inmortalidad dando esa idea de perpetuidad, ¿no? Y todo esto por el Evangelio. Todo esto es aplicado en la vida del individuo cuando entiende el Evangelio y se abraza del Evangelio, y entonces esa gracia que se manifestó ahora se aplica a esa vida y esa persona tiene vida eterna. ¿Cómo vamos a avergonzarnos de esto? ¿Cómo intimidarnos frente al mundo hostil cuando ese Dios soberano, creador de todas las cosas, el que dirige todas las cosas, el que planeó esto,
y que nos alcanzó a nosotros y que nos encomendó a nosotros. Y por eso ahora el tercer punto es teniendo el compromiso correcto hacia tu llamado. ¿Cómo vas a poder vivir sin vergüenza? Teniendo el compromiso correcto hacia tu llamado. Y ahora Pablo dice el versículo 11, del cual, o sea, de ese evangelio del que acaba de hablar, de ese evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Te das cuenta lo que pasa cuando una persona entiende y abraza el evangelio? No solamente es librado de la muerte, no solamente recibe vida, sino que es convocado por Dios a las filas de su ejército. Fíjate que Pablo habla ahí de que yo fui constituido. Esto no es algo que Pablo buscó, esto no es algo en lo que Pablo se anotó, no es algo que Pablo fue voluntario y dijo, bueno, a mí me gustaría ser apóstol. No, esto es algo que el mismo Dios que salvó también hizo en Pablo. ¿Y qué fue? Convocarlo a su obra. Entendemos que todos los que han llegado a Cristo no solamente para evitar la muerte y la condenación, han llegado a Cristo para tener un nuevo propósito en esta vida. El propósito en esta vida no es sobrevivir. El propósito en esta vida no es seguir viviendo para mí mismo. El propósito en esta vida es vivir para lo cual fui constituido. Ahora, claro, Pablo va a hablar acá de algo muy específico que tiene que ver con él. Ese hombre que antes era un perseguidor de la iglesia. Pablo se ve ahora acá en esta prisión y Pablo no ve que él perdió algo valioso. Él dice, fue la gracia de Dios la que me puso en esta función. Yo soy, y menciona 3 palabras, un predicador, un apóstol y un maestro. La palabra predicador tiene que ver con un heraldo. Alguien que habla de parte del rey, en una forma oficial, con autoridad, la autoridad del rey. Y esto es lo que es Pablo para el mundo. Él es un heraldo de Dios. Él también es un apóstol, y esto es algo muy especial en él, porque sabemos que este grupo de hombres, de 12 hombres llamados apóstoles, fueron seleccionados por el Señor, entrenados por el Señor y enviados por el Señor y respaldados por el Señor, y son esos 12. El Pablo, es como él dice, el último, el más pequeño, el que no era digno, pero después de esos 12, el Señor también se le apareció a Pablo, lo eligió a Pablo, lo preparó a Pablo, lo envió a Pablo y lo respaldó a Pablo. Y Pablo es también uno de los apóstoles. Pero no hay más apóstoles, ¿sí? Todos los que hoy pretenden serlo son mentirosos o están ellos engañados. Esto es algo muy específico del apóstol Pablo. Pero Pablo se ve en esa situación, habiendo sido un perseguidor, ahora él es un embajador. Es un predicador del evangelio y es un maestro. Es el que instruye, es el que les enseña la verdad de Dios. Hay una expresión ahí al final que dice de los gentiles y esa expresión no aparece en la mayoría de los mejores manuscritos. Cuando se hizo nuestra traducción de la Reina Valera en el año 1600, todavía no había algunos manuscritos que sacaron a luz algunos de estos detalles. Entonces probablemente de la mano y letra de Pablo no salió esa expresión de los gentiles, sino que algún copista, algún escriba, la copió de Primera de Timoteo para hacer que se parezca esta expresión a la anterior. Pero no alteran nada este sentido, ¿no? Pablo sabemos que es un apóstol de los gentiles también. Bueno, sigue la expresión, este punto, ¿no es cierto?, de esta misión que Pablo recibe, porque mirá, el versículo 12 continúa, por lo cual, o sea, lo que Pablo dice, como fui constituido esto, ya que Dios me llamó a ser un heraldo, me llamó a ser un apóstol, me llamó a ser un maestro, entonces, por eso, por lo cual, asimismo también padezco esto.
Pablo, ¿por qué estás sufriendo? Con solamente decir una palabra y renunciar a Cristo, quedarías libre. No tenés que estar acá, Pablo. Mirá, sos un hombre anciano ya. No estás para esto. Pablo, tanto que hiciste y no te lo reconocieron. ¿Vale la pena todo esto? Ya está, Pablo, salí. Pero Pablo dice, ¿cómo voy a salir? El Señor me constituyó un heraldo, un apóstol, un maestro. No puedo hacer otra cosa, esa es mi identidad. Y por eso yo sufro. Sufro, pero no me avergüenzo. Sufro, pero no estoy desilusionado con el Señor. Sufro, pero no estoy frustrado por lo que me toca. Sufro, pero no me avergüenzo. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque yo sé a quién he creído. En esta expresión, cuando Pablo dice, yo sé esto, hay dos palabras griegas que se usan para el saber. Hay una que tiene que ver con saber por experiencia y otra tiene que ver con el saber separado de la experiencia. ¿Sabés algo que es verdad aunque te haya pasado o no te haya pasado? Es verdad por solo serlo. Y Pablo usa esa palabra acá. Cuando dice yo sé a quién he creído, no está hablando de su experiencia, porque aún su experiencia pudo haber sido confusa. Capaz que no fue verdad lo que me pasó, ¿no? Capaz que tuve un sueño o una visión, pero no fue Dios. No, Pablo dice, yo esto lo sé. No hay ninguna chance de que esto no sea verdad. Esto es absoluto. Esto es corroborable. Esto es verdad universal. Yo sé. ¿Y qué es lo que sabe Pablo? Pablo no solamente creyó algo, Pablo le creyó a alguien. Hay una relación íntima que Pablo tiene con el Señor. Esto no es solo información de Pablo, esto es una relación con el Señor y él dice, yo sé a quién le creí. Está hablando acá del Señor mismo. Y no solamente él sabe a quién le ha creído, sino que después dice, y estoy seguro. Mira, en la primera expresión, yo sé a quién he creído, es para volvernos un poquito técnicos, es un verbo que Pablo está usando en el tiempo perfecto y en la voz activa. Lo que significa, el tiempo perfecto es el tiempo que indica algo que pasó en el pasado, en un punto específico, pero eso que pasó sigue teniendo efecto hasta el día de hoy. Entonces cuando Pablo dice yo sé a quién le he creído, está hablando de ese día donde por primera vez abrazó el Evangelio. Ese día Pablo abrazó el Evangelio de forma activa, por eso el verbo es en voz activa. Y hoy yo sigo creyendo. Ahora, este otro verbo que usa Pablo, estoy seguro, también está en el tiempo perfecto, o sea, está hablando de un evento pasado, pero está en voz pasiva. Esto no es algo que Pablo hace, sino es algo que ha sido hecho en Pablo. O sea, Pablo ha sido asegurado. Pablo creyó y fue asegurado en esta verdad. Él está persuadido, él ha sido persuadido, él ha sido convencido de esta verdad. Él había llegado a una convicción inamovible del Evangelio. ¿Y de qué está convencido? Está convencido de que el mismo en quien él creyó, a quien le creyó, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él está convencido de que Cristo es poderoso para hacer aquello a lo cual llamó a Pablo. La expresión mi depósito se refiere a lo que Cristo le confió a Pablo. Esta tarea de la que habló antes, Pablo fue hecho un predicador, un apóstol y un maestro. Y ahora tiene todo el imperio en contra. Ahora lo quieren intimidar, lo van a torturar. ¿Y qué va a pasar con Pablo? Pablo sabe que el mismo en quien él creyó y a quien le creyó es poderoso para guardar eso, para que Pablo no lo pierda, para que Pablo no lo abandone, sino que llegue hasta el final y entre a la gloria teniendo en sus manos lo que se le encomendó hacer. Y cuando llegue allá,
Cuando usa esa expresión, aquel día, se refiere al día en que va a rendir cuenta por lo que recibió. Y es el poder de Dios el que va a sostener a Pablo para mantenerle fiel hasta ese día. Qué gran seguridad es la que podemos tener. Que no importa lo que pase, no importa lo difícil que se ponga, no es nuestra valentía, no son nuestras convicciones, es el poder de Dios el que está obrando en nosotros para mantenernos fieles hasta el final y que lo que se nos dio para hacer lo hagamos hasta el final del tiempo. Hasta el día que encontremos al Señor y rindamos cuenta. Bueno, déjeme cerrar con el último. Entonces, vive sin vergüenza en un mundo hostil, teniendo la actitud correcta hacia el sufrimiento, teniendo la perspectiva correcta de la gracia salvadora, teniendo el compromiso correcto hacia tu llamado, en último lugar, teniendo la convicción correcta por el mensaje que predicamos. Teniendo la convicción correcta por el mensaje que predicamos. Y ahí llega el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Timoteo, vos recibiste algo. Guardalo tal como lo recibiste. No lo alteres en nada. Las palabras que vos escuchaste, toda la enseñanza que yo te di, Timoteo, no la cambies ni siquiera de forma. No te estoy hablando del contenido, de la forma. Usa las mismas palabras que yo usé, usalas en la misma forma en la que yo los usé. Guardá la forma exacta. Tiene que ser protegido este evangelio, porque esta es la única esperanza de este mundo perdido. Esta es la única verdad en este mundo en confusión. Nosotros hemos recibido esto de parte del Señor, así que tenemos que guardarlo y protegerlo. Retén la forma de las sanas palabras. Usa ese adjetivo para separar estas palabras de un montón de otras palabras que no son sanas. Estas son palabras sanas. Son palabras que son sanas porque son verdaderas. Son palabras que son sanas porque tienen un efecto sanador. Son palabras sanas y son las que hay que proteger. Estas son las palabras que de mí oíste. Lo que el apóstol dijo, eso es. No vamos a dejarnos guiar por ningún gurú de nuestro tiempo. Nosotros vamos a mirar a la enseñanza apostólica y vamos a guardar exactamente lo que ellos dijeron y así lo vamos a hacer hasta el final. La forma de las palabras la vamos a retener, las vamos a proteger. Y después usa otra expresión, guarda el buen depósito. Esta expresión guardar tiene que ver con un tesoro valioso que va a ser protegido y defendido. Guarda. ¿Qué va a guardar? El buen depósito. Lo que ha sido encomendado y confiado a Timoteo, eso va a ser guardado. ¿Cómo va a ser guardado? No por nuestras fuerzas, no por nuestra habilidad, no por nuestra justicia o nuestra bondad. Va a ser guardado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Señor puso en su iglesia a su Espíritu para que su Espíritu garantice este resultado. Y Él lo va a hacer. Este Espíritu es el que mora en nosotros. La palabra morar tiene la idea de que Él habita, Él controla, Él está guiando nuestras vidas. Y ese Espíritu es el Espíritu que va a garantizar que vamos a proteger lo que se nos ha encomendado hasta el final. Bueno, tenemos que terminar. Y no sé de todo lo que hemos hablado, cuánto has logrado ver de la verdad. Pero lo que hayas visto fue la obra de Dios. Y ahora tenés que responder a eso. ¿Qué es lo que viste? ¿Te viste perdido? ¿Y viste que ese evangelio no lo has abrazado aún? ¿Y esta no es la vida que te describe a vos? Este es el momento de responder. Este es el momento de clamar a Dios por salvación. Y la Biblia te promete esto. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso es lo que vos tenés que hacer en este momento. Invocar el nombre del Señor. En tu corazón, hacer un clamor desesperado que diga, Señor, Señor, sálvame. Señor, estoy perdido. Solo tu gracia me puede rescatar. Señor, sálvame de mi propio corazón. Sálvame de mis propios deseos. Sálvame de mi pecado.
Sálvame del tormento eterno, sálvame de tu ira, sálvame, Señor. Transforma mi vida. Invoca el nombre del Señor y vas a ser salvo. Ahora mismo. Y si vos ya te has abrazado a Cristo, entonces este es el momento para reafirmar tu convicción en dónde estás hoy parado. Y escuchar las palabras de Pablo, no te avergüences. Y hacer un compromiso con el Señor. Señor, no quiero vivir mi vida en cobardía, no quiero vivir mi vida de una forma mediocre. Quiero vivir como el apóstol Pablo vivió. Aunque tenga que terminar como el apóstol Pablo terminó. No me quiero avergonzar del Evangelio. Quiero que me guardes hasta el final. Y que cuando llegue me digas, bien, buen siervo y fiel. Vamos a terminar orando. Y quiero orar por ustedes. Y ahí en tu corazón vos podés hablar con el Señor también. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Corta nuestra alma, parte, Señor, nuestro ser y nos expone. Y, Señor, lo que tú vayas a hacer con esta palabra que ha sido predicada es solo obra tuya. Solo tú puedes traer convicción y salvación. Pero te rogamos que lo hagas, Señor. Usa tu verdad para rescatar los que todavía están rumbo a la condenación. Y, Señor, nos gozamos porque tú lo haces. Lo has hecho y lo seguirás haciendo. Y, Señor, ayúdanos como iglesia y como individuos a cada uno a responder también a esta exhortación de Pablo, a no avergonzarnos en un mundo difícil. Señor, te encomendamos el futuro a ti, lo que tú vayas a hacer. Ayúdanos a ser fieles hasta el final. En nombre de Jesús, amén.